Vamos a colocar como título rectas notables. ¿Listo? Resulta que, bueno, para los triángulos, es que los triángulos son una figura bastante enorme para el ser humano, ¿no? De hecho, hace parte para muchas civilizaciones como tal, de rituales religiosos, hace parte de su religión, hace parte de su simbología. Hay quienes adoran los triángulos porque en sí consideran que representa mucho de su humanidad. Por ejemplo, en las religiones judio-cristianas, que es la que tienen más o menos la mayoría, o sea, cristianos y católicos, para ellos el triángulo es fundamental porque representa la Trinidad, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Representan la Trinidad y entonces suelen mostrar mucho esto, como que estos pilares se representan en forma de triángulos. Pero no solo pasa en la judeocristiana, pasan en muchísimas ideologías. Por ejemplo, yo qué sé, en estos pensamientos un poco más budistas que piensan como que la vida que vuelve, que es cíclica, ¿no? Que hay reencarnación, que hay otro tipo de fenómenos que pasan después de la muerte y demás. También consideran que los triángulos son fundamentales porque consideran que representan las fases de la vida, ¿no? Como el nacimiento, la vida y la muerte. Y así podríamos ver una infinidad de ejemplos en un montón de culturas en donde el triángulo ha sido supremamente importante. Pero esto nace es porque cuando se empieza a teorizar respecto a los triángulos, nos empezamos a dar cuenta que aparecen en muchos fenómenos, ¿sí? Muchas cosas se pueden triangular. Gracias a la triangulación pudimos evidenciar que habían estrellas que no se movían, o sea, que pudimos evidenciar que esas estrellas que no se movían formaban otros tipos de conjuntos con otras estrellas y con eso las constelaciones, ¿no? Y eso nos permitió darnos un lugar en el espacio, entender un poquito qué somos en este vago universo. Y de ahí para adelante, o sea, el hecho de que existan los GPS, por ejemplo, el GPS o los sistemas de ubicación, han sido gracias a que podemos entender esto, los triángulos, cómo podemos utilizar los triángulos para ubicar un solo punto. Entonces, para eso, seguimos chismoseando un montón de características de los triángulos, como lo son las rectas notables, y en primer caso vamos a ver qué es una bisectriz. Listo, una bisectriz es una parte fundamental de los triángulos. Bueno, en realidad más que de los triángulos, es de los ángulos que tiene un triángulo. Esta partecita, esta recta se traza, o bueno, voy a escribir acá como tal la definición formal, digamos, o sea, la definición que podemos encontrar en los libros y demás, ya la vamos a ampliar un poco más. Entonces dice que la semirrecta que parte de un vértice de un ángulo y lo divide en dos partes iguales. Y lo divide en dos partes iguales. ¿Listo? Bueno, primero, para hacer estos ejercicios, para hacer como estos cálculos geométricos, vamos a necesitar urgentemente sí o sí un transportador. ¿Listo? En este momento, pues vamos a hacer la explicación, no vamos a hacer muchos ejercicios, pero cuando ustedes vayan a hacer los ejercicios, vamos a necesitar el transportador. Entonces, para que lo vayan a ir consiguiendo, ustedes ya saben, en su casa de pronto haya por ahí uno abandonado en un cajón, o si no, podemos también encontrarlo en una papelería. Estos son bastante económicos, son muy variados, pueden utilizar cualquiera o el que es medio o el que es el círculo completo, pero va a ser muy importante para poder medir, porque esto se hace sobre ángulos. Entonces recuerden que las medidas de los ángulos lo hacemos con transportador. ¿Listo? Entonces dice que la bisectriz es una semirrecta, o sea, es una línea recta, digamos. ¿Por qué se llama semirrecta? Porque no es que arranque desde el infinito. O sea, una recta es esto. Eso es importante también que lo definamos. Una recta parte del infinito y se extiende hacia el infinito. Eso es una recta. ¿Sí? Una recta es algo que parte desde el infinito y se extiende hasta el infinito. O sea, no se sabe dónde empezó y tampoco se sabe en dónde termina. Eso es una recta. Pero cuando hablamos de una semirrecta, hablamos de una recta que empieza en un punto
y se estira hacia el infinito. Esa es como la diferencia que debemos tener en cuenta. Una semirrecta sí conocemos su origen, conocemos dónde empieza, no sabemos dónde termina, pero sí conocemos dónde empieza. Esa es como la diferencia entre recta y semirrecta, para que lo tengamos ahí en cuenta, que eso de seguro en toda la vida encontrarán como esta palabra por ahí aplicada en algo. Entonces tenemos que la semirrecta, que parte de un vértice de un ángulo, recuerden que los ángulos son dos semirrectas, ¿no? Y esta parte donde se unen ambas semirrectas, pues se les llama vértice, ¿no? La parte donde se unen. Y ese vértice me genera una apertura, me genera un ángulo, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, es una recta, es una semirrecta que pasa por el vértice de un ángulo, o sea, por ese punto en donde nace o en donde, digamos que se unen las dos semirrectas, y divide el ángulo en dos partes. Entonces, ¿cómo así? Primero vamos a trazar el triángulo, ¿listo? Vamos a trazar acá un triangulito. Yo lo voy a hacer lo más grande posible. ¿Listo? Voy a hacer este triangulito acá. ¿Listo? Ahora, permítanme un segundo, yo me voy a traer mi transportador. Yo tengo un transportador virtual que lo odio un poco, la verdad es un poco horrible para manejar, pero pues funciona. Transportador, a ver, ¿cuál de todos estos es el que me funciona más? Creo que este. Bueno, este es mi super transportador, lo voy a checar un poquito. Este es el que, ya me acordé por qué no uso este, que se no se pone transparente. Bueno, ya que, no importa. ¿Listo? Este es mi transportador, entonces este me va a permitir a mí medir los ángulos que necesito. Acá me dice que una bisectriz es una semirrecta, o sea, yo sé dónde empieza, no sé dónde termina, pero bueno, es una semirrecta que parte de un vértice de un ángulo. Entonces, si se dan cuenta, en un triángulo tenemos tres ángulos, ¿cierto? Pues por eso se llama triángulo, porque son tres ángulos, pues también tres lados. Entonces, acá tenemos 1, 2, 3, esos son mis tres ángulos diferentes. Y estos punticos y estas partes acá donde se unen estos ángulos, pues se les llama vértice, ¿no? Son como estas coyunturas acá donde se unen ambos, esos son los vértices. Entonces, podríamos hacerlo respecto a cualquier ángulo. Yo voy a escoger este de acá por facilidad. Entonces, pues me dice que es una semirrecta que pasa por la mitad de este ángulo. Acá hay un ángulo, ¿no? Acá, entre estos dos hay un ángulo. Voy a ver cuánto mide ese ángulo. Entonces, con mi transportador, changos, es que ese transportador no se pone transparente y acá me complica toda la cuestión. ¿Cómo entonces utilizo el transportador? Pongo mi cero en mi cero. Esta línea de acá es la línea cero, ¿cierto? Pongo el cero ahí. Voy a poner el centro en el vértice, el centro del transportador en el vértice. Acá este es mi cero o 180. Recuerden que los transportadores traen ambos. Ahí sobre la recta va a ser cero porque ahí puede empezar. O 180 porque si empieza acá terminaría en 180, ¿no? Entonces por eso en ese punto pues tiene 0 y 180 porque podría o empezar ahí o terminar ahí. Entonces dependiendo por eso, dependiendo de qué lado estemos usando, pues utilizamos o 0 o 180. En este caso, pues bueno, yo lo voy a poner acá. Este va a ser mi cero, ¿sí? Cero, porque desde ahí voy a empezar. Y voy a ver hasta dónde apunta. Entonces, hasta dónde apunta acá. Esto va a ser acá, es sobre esta línea. Bueno, acá quisiera que es como 40 grados. ¿Sí ven? Esta línea es como 40 grados acá. Voy a estirarla acá. Sí, es como 40. Es que mi transportador no se pone transparente, entonces me queda difícil saber si está pasando por ahí la línea, pero sí. Esto de acá tiene 40 grados exactamente. Ay, chanfle. ¿No? Entonces acá vamos a colocar que esto mide 40 grados.
Esa es la totalidad. O sea, ese ángulo ahí mide 40 grados. Pero entonces nos dicen que nuestra bisectriz es esa línea que corta el ángulo en la mitad. ¿Listo? Eso quiere decir que ¿en cuántos grados creen que cortaría ese ángulo ahí? ¿En cuántos grados? ¿En 20? 20. En 20. Ajá, en 20. Entonces yo cojo mi transportador, me vuelvo a mi punto, chas, chas, y voy a trazar mi ángulo en 20. Entonces, bueno, acá en este orden de ideas sería, acá es 10, acá sería 20. Voy a ponerlo acá como para tener mi referencia. Ahí es 20. Si ven, acá dice 20 el chiquito. ¿Qué números uso, profe? ¿Los de arriba o los de abajo? Con sentido común, recordemos. Si este es nuestro 0, entonces hacia allá aumenta. Eso quiere decir que en mi transportador uso los de abajo. 0, 10, 20, los que van aumentando, ¿cierto? No voy a utilizar los de arriba porque esos están disminuyendo y pues no tiene mucho sentido con mi ejercicio, ¿verdad? Dependiendo, ahí es importante que utilicemos como nuestro sentido común. Ahí nosotros el año pasado practicamos bastante con eso. Listo, entonces va a ser una semirrecta que corta el ángulo en dos. Entonces, desde el vértice, chas, 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 hasta acá, chas. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que me van a quedar, este ángulo es de 20 grados y el de abajo también es de 20 grados, ¿sí o no? Listo, parto ahí cada uno de los ángulos en dos de su misma medida, en dos de la medida de la mitad, de su mitad. Listo, permítanme acá un segundito, yo voy a cambiar este transportador porque realmente no es muy conveniente para mí que no se ponga transparente. Esperen que yo tengo otro por ahí. Si quieren ustedes vayan a ir midiendo también los otros ángulos, vamos a hacerlo con cada uno de los ángulos que tiene el triángulo. Esperen a ver si este sí. No, este tampoco. De hecho, creo que el que mejor tenía era el anterior. Qué mal. Lo único feo de este es eso. Voy a utilizar este completo. Creo que ese sí se lo pone transparente. Tacho. No, ¿qué va? Bueno, no pude la verdad cambiar mi transportador. Seguiré usando este. Sufriendo con este. Sería chévere que se pusiera transparente. Eso me pone que se mandara hacia atrás. Sería más sencillo. Listo. Vamos a hacer lo mismo entonces con este ángulo de acá. Entonces ahora mi cero va a cambiar. Mi cero ahora va a ser este de acá. Esta línea de acá va a ser mi cero. Entonces voy a voltear mi transportador, ¿cierto? Lo voy a alinear con esta línea de acá. Aquí a mí todavía me falta un poquito, chas, más o menos por ahí. ¿Sí ven? Chas, este va a ser ahora mi cero. Voy a medir el ángulo de arriba. ¿Listo? No pasa nada si yo cojo este cero o si lo cojo al revés. No pasa nada. Realmente hay la medida. Desde que tomen que sea cero y que empiecen a contar 0, 10, 20, 30, o sea, que empiecen a aumentar en los grados, no importa cuál línea cojan. Yo voy a coger esta como mi cero para este ángulo de acá, ¿no? Estoy hallando este ángulo de acá ahora, este de acá, chas. Entonces, mi cero, chan, ubico acá el puntito, y esta va a ser la línea del cero.
Entonces, respecto a esto, voy a ver cuánto de apertura tengo hasta acá. ¿Sí? ¿Sí ven? Entonces acá va a ser 10, 20, 30, 40. Miren. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y eso está más grandecito, como... Ah, no, mentiras. 85, ¿cierto? Acá lo que yo veo es como 85 grados. ¿Sí ven? Es esta apertura, esta. O sea, esta es mi línea cero. ¿Cuántos grados está abierto hasta llegar a esta línea de acá? ¿Cierto? Entonces yo lo pongo otra vez acá en cero, lo alineo con mi línea cero y empiezo a ver 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, sí, como 85. En el mío acá está 85. Dependiendo de cómo ustedes lo hayan dibujado, pues se encontrarán de pronto con otras medidas. Saca mi 85. Eso quiere decir que si yo quiero trazar mi bisectriz, ¿de cuántos grados debe ser cada uno de los ángulos que yo vivía? 42,5. 42.5, exactamente. Entonces voy a hacer otra vez lo mismo, me paro acá, chas, lo mismo en el mismo punto cero. La idea es hacerlo en el mismo punto cero. Mi punto cero siempre es el vértice y el puntito, y el cero pues es esta línea, ¿no? Y listo, entonces debemos medir 42.5. Entonces acá va a ser 10, 20, 30, 40, 41, 42. Es más o menos por acá. Yo voy a poner acá el puntito para guiarme. Ahí es donde me lo deja a mí, pues porque tiene esta partecita blanca y toda maluca. A ustedes les queda más fácil. Y voy a trazar acá mi bisectriz. ¿Listo? Que una acá con el punto. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que acá me quedó un ángulo de... Ay, rayos. Un ángulo de 42.5 y otro ángulo de 42.5. ¿Listo? 42.5. Eso es ahí, aunque igual eso los medí como 42, porque el mío está bastante difícil de ser exacto. Si ustedes tienen la posibilidad de hacer exacto, sería lo mejor. Igual pues ustedes ya saben que en este término es como estamos haciéndolo más de manera práctica, como tal para entender el concepto, entender que existen estas partes de la geometría, que existen estas medidas que le sirven a uno para generar estructuras más firmes generalmente, para eso se suele utilizar. Entonces, en términos de eso, de que debemos conocer el concepto, no es tampoco camisa de fuerza que nos quede exacto acá, porque pues no es como que de ello dependa la vida de alguien o una estructura, ¿no? Cosa que sí deben pensar quienes, por ejemplo, ingenieros, ingenieras o quienes construyen y demás y diseñan estas estructuras, pues sí deben ser bastante exactos para que luego cuando los estén probando no se caigan, ¿no? Cosa que pasa bastante acá, que construyen cosas y luego las van a probar y se caen. Para que no pase eso, ahí sí hay que ser exactos. Pero en este momento, como lo que estamos haciendo es entender un poco el concepto, entonces puede que varíe un poco en sus ángulos. Listo, voy a detener por acá la grabación.